Amigos de Santos que Pecan, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos muy pero muy felices de que ustedes estén aquí. Allá también. Qué felicidad tenerlos aquí nuevamente. Allá en YouTube. En YouTube. Y amor, tenemos hoy unos invitados mega especiales. Estamos muy felices de tener que contarles esta noticia. Sin antes, si tienes la oportunidad, si nos estás escuchando, tal vez en Spotify, en Amazon Music, si tienes la oportunidad de irte a YouTube, te esperamos en YouTube porque estamos grabando video. Y para los que ya están en YouTube, claramente ya saben quiénes son nuestros maravillosos invitados el día de hoy. Tenemos a Víctor y su prometida, Kate. A ver, chicos, Hello, bienvenidos. Bueno, preséntense. Y de pronto las Bueno, yo quiero presentarlos y quiero ya. Bueno, vamos a contar como un mini story time de cómo fue que conocimos a estos grandes amigos. Realmente todo fue por servir a un Dios, ¿no? Dios conecta personas, Dios conecta propósitos y es maravilloso. Pudimos conocerlos a ellos por medio de redes sociales y se convirtieron en unos amigos muy muy especiales, así que estamos muy felices de que estén acá. Y Kate es una mujer maravillosa, una mujer que impacta vidas de manera sobrenatural. Es escogida por Dios. Y su usuario es Eres Escogida, y Víctor es, ahorita lo decías, el hombre que se dio cuenta del don que tenía su prometida, pero para poder decir que es su prometida tuvieron que pasar por un proceso bastante duro. Por eso nuestro podcast del día de hoy se llama Se derrumbó nuestro matrimonio, se derrumbó nuestro compromiso con Kate y Víctor. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? Oigan, de verdad que estoy súper emocionada, estamos muy felices, es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes. También los amamos, los admiramos, Giralina, Valientes, en serio que nosotros los amamos, nos declaramos fans, entonces creemos que no es una unión cualquiera, es una unión con propósito. Entonces es muy lindo ver cómo Dios une propósitos, ¿cierto? Entonces creyendo que esta conversación va a estar tan buena, que cosas sobrenaturales van a pasar en la vida de cada persona que les... Bueno, y estamos de verdad demasiado contentos y nos sentimos privilegiados de poder estar aquí con ustedes, porque lo que decías ahorita, Lina, que Dios une propósitos. Y no solamente une propósitos en tema de una relación de noviazgo, sino también de relaciones de amistad, ¿cierto? Y fue diosidencia que nos conociéramos incluso en una etapa en la que estamos comprometidos y estamos pasando como que... Los dos tenemos las mismas situaciones. Sí, como que las mismas situaciones y eso solo lo hace Dios. Las mismas lloradas. Total, y eso solo lo hace Dios, y para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes, chicos, y de verdad, gracias por esta invitación. Y bueno, comencemos. Bueno, listo. ¿Cómo les parece antes que nada Bogotá? Mucho frío, es que ellos vienen de una ciudad acá en Colombia que se llama Barranquilla y es el calor de la vida. Y nosotros vivimos en Bogotá, que incluso lo hice en la nevera. Entonces, ¿qué tal la nevera? No, a mí me encanta el frío. O sea, yo... ¿Ah, sí? Sí. No sé, los gordos con la falda que hay. Ay, no. Imagínense que yo ando en falda en Bogotá, o sea. Y hoy llovió casi granizo. Pero está delicioso. Lo que pasa es que el frío te permite vestirte más cool. Sí. Por eso, no te preocupes. En Barranquilla somos muy básicos. Sí, Cambio aquí, ok. te puedes poner tus buzos, tu chaqueta. Y lo que sea se ve lindo. Wow. Y antes de iniciar, yo quiero decir que tenemos a Valeria por dos. Tenemos dos hermosas mujeres. Valeria, ven, preséntate. ¡La rompebasa! Está detrás de cámara y la otra Valeria. Están acá como detrás de escena también, que fueron mujeres que estuvieron dentro del testimonio. Pero bueno, sin más, vamos a iniciar. Kate y Víctor, cuéntenos cómo se conocieron. Bueno, amor, ¿tú o yo? Tú. ¿Yo? Bueno, la historia de nosotros es súper, sí, chistosa, porque yo era un pelado que todo
toda mi vida fui Si soy- necesita traducción de costeño a castellano, no sabe ponemos pelado. pelado es no, Pelado, un chico. muchacho, un chico, un joven que toda mi vida he sido hijo de pastor, pero que en cierta etapa de mi vida en la adolescencia me alejé totalmente de Dios. No quería saber de Dios, me burlaba de mi papá cuando predicaba, Wow. no quería ir a la iglesia, me desenfoqué totalmente y en esos momentos en mi vida hubo una adicción bien fuerte y era la adicción a la aprobación. Entonces, yo quería ser aprobado en mi colegio, en mi universidad, cuando estuve en la universidad, por ser ese chico popular, el que mejor jugaba fútbol, sobre todo el que más chicas tenía. Y en esa etapa en la que me encontraba yo, Dios me permite entrar a un trabajo en el banco BBVA. Y Dios me nombre bancos acá. No puedo. No, sí, No puedo. pero Dios me Banco permite. BBVA, esto es para ti. Para ti. Dios me permite formarme en ese banco y bueno, gracias a Dios ahí en ese banco trabajaba el hermano de Cato. Oh. Él trabajaba conmigo y nos volvimos, Cuñis. sí, nos volvimos amigos, muy buenos amigos. Y recuerdo que un día, sí, recuerdo que un Ya día, la bueno, escucharon esto. amiga con detalle. Me encanta, sí, me aquí vamos encanta. con detalles y todo como pasó. Y con mucha verdad. Sí, recuerdo que un día fuimos cabellones, o sea, teníamos mucho pelo y nos mandaron a cortar el cabello. Pero eran como las 5 de la mañana, nosotros estudiábamos a las 5 de la mañana y no sabíamos, el director nos dijo, no pueden entrar a la capacitación si no vienen mutilados, peluqueados. Entonces nosotros nos fuimos y el hermano de ella me dice, hey bro, yo tengo en mi casa una máquina, si tú quieres nos vamos a mi casa y tú me motilas a mí y yo te motilo aquí. Tremendo negocio. Bueno, y yo, bueno, listo, vamos porque qué Por más. eso quedó así, Desde ahí lo conocí. desde ahí. Se le dañó el pelito. Yo dije, bueno, ni más, vamos para esa. Estábamos en la casa de él y yo estaba motilada, él me estaba motilando a mí, me estaba peluqueando, me estaba cortando el cabello y de repente llegó Kate. Salió la princesa. Salió Kate, ya llegó de su universidad, si no estoy Como mal. todo hombre coqueto, Y dale. como todo hombre coqueto, yo la miré y le dije, oye, ¿cómo me veo? ¿Qué tal me veo? Entonces Coqueteando de una. ella súper grosera viene y me mira así y me dice, te ves horrible. Entonces yo, Amiga, Ay, qué odiosa. enganchado, O qué sea, enganchado. odiosa a nivel Y mito. tú siempre habías sido así odiosa con los hombres No. o con él. Es que, o sea, Es que a mí me caían ella- mal los tipos que eran así. O sea, Sí. esos hombres parleros No, que no de era una tu te van tipo, como no era tu tirando tipo, los así. perros. no, y sobre Como todo ahora- porque sí. ella era con los amigos del hermano, o sea, como que nada que ver. Mm. Entonces ella me conoce a mí por ser el amigo del hermano. Total. Entonces, bueno, ella llegó tal, me trató horrible, nada que Pues ver. no horrible, sino como, te ves horrible. Sí, o sea, te ves horrible, nada Chao. que ver. Así. Y listo. Ok, Ok. Y listo. Importante. Listo. Yo no le dije más nada, se acabó. 3 años después, 2. no, 2 años después, Eso corría. yo toco guitarra. No, él ¿Cierto? me mandó la Yo solicitud. también toco guitarra. Sí, Sí, a ¿verdad? ver. No tenemos guitarra acá para. Sí, yo voy a traerla. Bueno, Sí, yo, espérate, amor, espérate. Él me Ajá. mandó la solicitud al día siguiente de verme. Y yo se la acepté 2 años después. Amiga, tú sabes lo importante. Bueno, No, hay que hacerse rogar. 2 años es el claro. tiempo perfecto. 2 años. Sí. Entonces yo le acepté la solicitud 2 años después. Y. Ahí dale. Bueno, y ya 2 años sin saber de ella, yo todo el tiempo, oye, yo digo que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra dice que todo lo que declaras con tu boca sucederá. Y yo en las capacitaciones le bromeaba al hermano y le decía, papi, yo en algún momento voy a ser novio de tu Me voy a hermana. cuadrar. Yo en algún momento me voy a cuadrar con tu hermana. Pero solamente para molestarlo a él. O sea, yo cero ¿Qué es con Kate. hermano? Tengan cuidado No, con él se sus molestaba palabras. y él, ya va a empezar, no sé qué. Yo cero con ellos, o sea, yo no hablaba, pero yo le decía en broma. Yo lo que no sabía era que tiempo después Dios me iba a permitir hablar con ella. Entonces pasaron 2 años en los que yo no supe nada de ella y luego ella me acepta la solicitud en Facebook. Cuando ella me acepta la solicitud en Facebook,
presten atención a esto, Facebook. Facebook. Yo monto un video tocando guitarra y que cantando, porque yo también le tiraba al canto en esos tiempos. Y supuestamente A mí se me fue la versión de ella es que se le fue una reacción. Amiga, los que están escuchando, las amigas que me están escuchando, las amics que me están escuchando saben que uno se le van las reacciones de vez en cuando, ¿verdad? Supuestamente. Se le va a uno, sin querer. Se le fue una reacción y cuando ya se le va la reacción a mí me da la notificación y yo le respondo, hola, ¿cómo estás? Y tal, y empezamos a hablar. Súper chévere, empezamos a conocernos. Yo le pregunté a ella, yo le coqueteé enseguida, yo le dije, ¿cómo una mujer tan linda no tiene novio? Ay, Dios mío, pues tengo... Y ella me dijo, no, lo que pasa es que tenía, pero acabo de terminar con él. Y yo le dije a ella, ¿quién es? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate. Y me dice que, no, porque era hijo de pastores. Y yo nada que ver con En los ese hijos de tiempo, pastores. paréntesis, en ese tiempo Catherine no era cristiana, o sea, estaba comenzando a conocer de Dios. Tremendo. Y entonces se metió con un hijo de un pastor y la familia de ese hijo de pastor le hizo mucho daño. Porque no era cristiana yo. Le lastimó el corazón, le cerraron las puertas de la iglesia. Me echaron de la iglesia prácticamente. Decían que ella tenía un espíritu jezabélico. Que yo era... Bueno, Tacho, yo quiero parar acá. Víctor, cuéntanos ahí la parte tuya, o sea, tu parte, que viviste con bueno, tus ¿cómo estabas viendo ahí? Claro. Sí. Bueno, eso te va a traer gordita. Bueno, miren, realmente fue algo súper loco. Yo siempre he creído que Dios usa lo que sea para llamar nuestra atención y para provocar que lleguemos a sus pies. Entonces, yo conozco a ese chico en la universidad, yo realmente soy sanandresana. Yo a mis 16 años de edad me fui a estudiar a Barranquilla con mucho esfuerzo de mis papás derecho. Entonces, yo realmente en la universidad me enfocaba era por estudiar, me mataba por estudiar. Y si ustedes me hubieran visto en ese momento, no se comparan en absoluto con lo que hoy pueden ver. Quizás hoy ven una chica que se arregla bien, que se viste súper lindo, pero en ese tiempo, sí, pero en ese tiempo era la chica la más sencilla del mundo, que se vestía todos los días con los mismos zapatos, que tenía el mismo bolso, el más barato de todos, que no tenía iPhone, y en la facultad todos tenían iPhone. O sea, yo era como que la más sencilla y quizás como de las más pobres de mi facultad, una cosa así. Pero los mismos a tenis todos pesar los de días. ello, exacto, a pesar de ello, yo era de las mejores de la facultad, era muy buena en la facultad. Entonces, un chico le llamó la atención eso de mí y prácticamente se enamoró de mí. Y yo me enamoré de él. Y tipo, cuando uno no conoce a Dios, uno cree que hace las cosas bien, pero cuando conoce a Dios se da cuenta de que no las hizo nada bien. Entonces me gustó el tipo, yo dije, es el hombre perfecto, media 1,90 y pico, el tipo perfecto, divino. O sea, yo decía, wow, este es el hombre que me va a ayudar. Bueno, y esa cara. Que me va aquí. O sea, era como el típico. Divino. Amor. Oiga, no, pero Es en que el serio. enemigo la tenía cegada. Se puede debatir. Yo, No. la Bueno, verdad, pero realmente era como ese tipo perfecto que uno dice que quiere, el alto. Bueno, en fin. Yo me dejé llevar por eso, ¿cierto? Y por la parla que normalmente tienen los costeños. No me novió con el tipo, o sea, yo llevaba como un mes siendo la amiga, la compañera de la U, me novio con el chico. Cuando soy su novia, el día siguiente me dice, oye, mira, yo voy para la iglesia, ¿me acompañas? A todas estas yo dije, voy a ir a una iglesia cristiana por primera vez en mi vida, pero va a ser algo casual. Nunca había pisado una iglesia cristiana, o sea, siempre iba los domingos a la iglesia católica. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, yo buscando a mi novio, no sé, en las sillas, cuando no lo encontraba, cuando alzó la mirada, él era el que estaba. Para mí en ese momento era la tarima, porque yo ni siquiera sabía que se llamaba púlpito. O sea, yo era como, ¿y él qué hace por allá montado? ¿Qué es esta vaina? Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo me siento, para remate ese día yo no llevé las gafas, yo soy miope, entonces no podía ni siquiera leer la letra de la canción que estaban cantando. Entonces yo tratando de hacer fonomímica para no verme como que tan nada que ver, porque mi novio era el hijo de los pastores y prácticamente no, ya era pastor de joven. Entonces yo era novia de un hijo de un pastor y de un pastor cuando yo ni un versículo bíblico me sabía. Entonces eso fue súper complicado, porque claramente cuando sus papás supieron que la novia del hijo era esta chica que ni siquiera un versículo se sabía, se obsesionaron conmigo, comenzaron a
o sea, me menospreciaron un montón, me humillaron muchísimo, pusieron a personas a que me vigilaran, llamaban a mis papás a insultarlos, llegaron al punto de llamar a los jefes de mis papás en la isla de San Andrés, en mi isla, para que los despidieran, o sea, Sí, era muy buscaron loco, la muy forma loco. de dañar mi vida. Llegaron al punto, o sea, yo era de las menores de la facultad, como les digo, mi perfil era una pelada súper sencillita que iba de la U a la casa, de la casa a la U. Llegaron al punto de decir que yo era prostituta, o sea, fue una cosa realmente muy fuerte. Cuando yo iba a la iglesia no me dejaban entrar, me hacían mala cara, entonces es como que esa chica enamorada luchando por el amor imposible y la familia odiándote, fue muy duro, pero en ese proceso como 2 años, ¿no? Duraron 2 años, pero nunca nos vimos, no nos podíamos ver, Es que- al chico lo encerraban, o sea, correcto, o sea, fue de eso. no lo dejaba salir con él. Exacto. Entonces, bueno, No, para... pero, y no, ajá, amor, dale. ¿Qué ibas a decir? No, que, paréntesis, para añadir. Ajá. Cuando ella me dice, no, que yo acabo de terminar con un hijo de un pastor, imagínense, yo también hijo de pastor. Entonces yo dije... Pero espérate para que no te adelantes. Sí. Javier. Ah, bueno, Bueno, dale. entonces, ¿qué pasa? Pasa todo este lío, ¿cierto? Pero yo fui a buscar a Dios porque yo llegaba después de vivir cada momento y cada situación difícil con esa familia. Yo iba y le preguntaba a Dios, pero acá Dios, o sea, ¿tú quién eres? O sea, yo no tengo identidad, porque claro, una chica que no conoce a papá desde muy chiquita, Dios no tiene identidad, listo, mucho menos propósito. Entonces como que alguien no tiene identidad y se la dañen, y alguien que no conoce el propósito y se lo redañan. No hagan eso. Entonces entonces yo fui a buscar a Dios para que hiciera un milagro en esa familia, para que me explicara quién era. Yo me miraba en el espejo y me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Yo le hacía así el espejo y le decía, pero dime quién soy, qué es lo que ven en mí, o sea, qué es lo que yo tengo. Yo trataba de vestirme quizás con la ropa más larga para ver si era por eso, pero nada, amigos, o sea, estaban obsesionados conmigo. Entonces yo fui a buscar a Dios para que esa familia me quisiera, pero ahí me enamoré de él. Ahí me enamoré perdidamente de Dios. Y desde que lo conocí, yo le prometí a Dios convertirme en la persona que yo no tuve cuando inicié. O sea, porque yo no tuve quien me enseñara un versículo. Quien me dijera, mira, busca en YouTube esta prédica, o busca en YouTube esta oración. No tuve nada. Entonces fue un proceso muy lindo con Dios. Y claramente llega Víctor a mi vida y en ese momento él me pregunta, ven acá, ¿quién es tu novio? ¿Quién era tu novio? Y yo, no, es que era un hijo de pastor y yo no quiero saber nada de los hijos de pastores. Ellos son un desastre, los pastores son no sé qué. Y yo no había sanado mi corazón, entonces yo le derramo la bomba. O sea, ella me insulté, crucificó de una. Tú Y yo dije, miércoles, ¿y ahora yo qué hago? Claro, y él se Porque- quedó callado. Pero yo dije... Pero bueno, Tacho, tú decías acá que... A veces ese pelado yo no digo nada. Tacho. Tú decías que te gustaba como ser mujeriego. Sí. En esa época Sí. no te preocupaste por si, o sea, si a él le importaba si eras hijo de pastor o no, porque pues tenías varias, ¿o qué? ¿Sabes es qué? algo especial en ella. No, eso ¿sabes? es importante porque tienes que contar que hablabas ahí con varias, amor. Sí, obvio. No, Y aquí es verdad, amigos. O sea, ¿sabes? Mira, yo la conozco Ajá. y les voy a ser sincero, o sea, a mí me llamó, en ese tiempo yo no estaba, les cuento, no estaba con Dios, yo estaba alejado de Dios. ¿Tú no ibas a la iglesia o asistías? No, pero yo asistía. No tenías una relación con Dios. Sí, pero la silla estaba bien caliente, eso era lo único. Porque yo no participaba de nada, no quería saber de Dios. Yo fui muy lastimado en otra iglesia, donde fui ministro de alabanza. Y me golpeé mucho y eso afectó mucho mi relación con Dios y dije, no quiero saber más de Dios. Y también veía, bueno, esas son cosas ya como que más a fondo, pero también como que yo veía, mi papá era el copastor de aquella iglesia y veía que en mi casa no había un plato para comer. Y yo una vez senté a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero nunca ser como tú, porque ¿cómo voy a ser como tú si ni siquiera tienes para darnos un plato de comer a nosotros? Entonces, todas esas cosas a mí me llenaron de resentimiento, de odio. Yo no quería saber nada de Dios. Entonces, retomando la pregunta que me hicieron, yo la conozco a ella y obviamente ella era sanandresana. Y yo no sé por qué, pero las sanandresanas son favorecidas en su genética.
Entonces ella tenía su feed de Instagram, ella nada de Eres Escogida existía, Amigo, ella era la Katherine foto May, metió de modelo, baño, sí. modelo, salía en videos de Amiga, reggaetoneros, esa foto, amiga. videos de reggaetoneros, La sencillita de la universidad y ahí sí, videos de reggaetón. sí, claro, videos de reggaetón, academia de modelaje y fotos en vestido de baño. Y yo vi, Dios mío, esa morena es hermosa. Como dicen en la costa, esa morena está buenísima. Yo le voy a tirar los perros a esa muchacha. Eso pelada. Y entonces, iba a decir esa pelada, Muchacha. entonces, cuando yo estoy hablando, cuando contesto los mensajes, evidentemente yo tenía una vida muy desordenada, o sea, demasiado desordenada. Y yo no solamente estaba hablando con ellas, estaba hablando con muchas más. Aparte de todo, en ese tiempo estaba trabajando en una universidad. Entonces en la universidad yo estaba rodeado de hormonas que estaban locas en el momento. Entonces yo empiezo a hablar con ella y cuando ella me dice yo le pregunto, paréntesis, ¿y quién es el pelado? Y ella me dice, no te voy a decir porque tú no lo debes de conocer. Yo le digo, yo conozco mucha gente en Barranquilla porque a pesar de que yo no era cristiano, yo andaba yo andaba en Barranquilla. Yo me conocía media Barranquilla. Ajá. Entonces yo lo puedo conocer. Uy, ya se volvió costeño. Ajá. Y ella me dice el nombre del muchacho, ya que no adivinan. El muchacho estudió conmigo, se graduó conmigo en el colegio. Y éramos los dos que mejor jugábamos fútbol y éramos amigos, éramos muy buenos amigos. Entonces yo, Hércules, ¿qué pasó aquí? Cuando de repente yo le digo, yo lo conozco y tal, y ya, ahí quedó la cosa. Entonces yo sigo hablando con ella de otras cosas, empezamos a conocernos y llegó un punto en el que yo me di cuenta que le estaba dedicando mucha atención a ella y que ya las otras peladas no me importaban. Entonces que mi prioridad de chat ya era con ella, o sea, ya era ella, y que yo me levantaba y quería hablar con ella, y que yo quería, sí, correcto, sin yo saberlo. O sea, en verdad yo no lo planeé, en verdad les voy a ser sincero, yo hablaba con ella como hablaba con cualquiera, o sea, yo simplemente quería conocerla, pasar un tiempo chévere con ella y ya. Lo que yo no sabía es que Dios tenía un plan y un propósito y algo detrás de todo esto que pasó, porque, hey, después de 3 años, o sea, de verla después de 3 años, que solo nos vimos una vez y como que cruzamos 2 palabras y ya, y que hoy en día ella vaya a ser mi futura esposa, definitivamente son los planes de Dios, o sea, son los planes de Dios. Entonces, yo recuerdo que empiezo a hablar con ella, que salimos una vez, 2 veces, y empecé a enamorarme, empezamos a enamorarnos. Pero había algo que faltaba en mí, y era que tenía al lado una mujer que estaba en su primer amor con Dios, y ella tenía a su lado un hombre que no quería saber nada de Dios. Entonces, pero a pesar de ser hijo de pastor y a pesar de ya ser cristiano, y a pesar de ser teólogo, porque soy teólogo graduado, a pesar de saber mucho de la Biblia, es más, muchas veces yo le hablaba ya de la Biblia, sabía muchísimo, pero yo no lo aplicaba. ¿Sí me va a entender? Yo le enseñé muchas cosas a ella, pero yo no aplicaba eso en mi vida. Y, o sea, en ese momento estaba un hijo de pastor que no quería saber nada de Dios y una mujer que estaba teniendo su primer amor. Imagínate, era tanto el primer amor de ella, les voy a contar esto que es chistoso, que yo igual seguía los domingos yendo a la iglesia y ella y ella enamoradísima de Dios. En mi iglesia hay 3 servicios, 9, 11 y 6 de la tarde. Y ella me decía, vamos al de 9, en ese tiempo no éramos novios, vamos al de 9, Víctor. Y yo le decía, bueno, vamos. Y vamos al de 9. Cuando se acababa el de 9 me decía, no, vamos a quedarnos al de 11. Yo le decía, hombre, pero si es lo mismo, ¿por qué no vamos a playa, a almorzar? Tú querías todo menos la iglesia. A cine, si ya escuchamos y vamos a escuchar lo mismo. No, yo quiero quedarme. Nos quedamos al de 11. Wow. 6 de la tarde, vamos para la iglesia. O sea, era el primer amor de ella. Ella quería conocer a Dios apasionadamente. Estar en la casa de Dios. Ella, como dice la palabra, es mejor estar un día en tu casa que 1000. Total, ella estaba en esa etapa. Wow. Y yo queriendo salir corriendo de ahí. O sea, yo me sentaba. Pero tú no le decías nada. No,
Callado. Pero hubo un momento. Hubo un momento que ya no aguanté más. Ya, no, espérate, que te lo voy a decir yo. Miren, amigos. Después de eso, de que él iba siempre a la iglesia conmigo y yo con la intensidad, con la cosita, ¿qué pasa? Que llega un punto donde él le sale pues lo que tenía adentro, ¿sí me entiendes? O sea, que alguien puede fingir que algo le gusta durante un tiempo, pero la máscara siempre se cae. Y la realidad es que él no quería, o sea, que él estaba yendo porque yo le caía bien, porque quizás ya le gustaba, pero él en el fondo no quería. Entonces llegó un momento donde él me dijo, mira, Kate, o sea, ¿no será que podemos ir a otro lugar? Yo estoy aburrido de la iglesia, podemos ir una vez, no sé qué. Y llegó, o sea, ahí en ese momento yo recordé realmente que yo tenía que ser muy radical. Que el no ser radical, el no tener carácter con anterioridad, a mí me había pasado factura y ya yo no quería que algo más me pasara factura. Entonces yo le dije lo siguiente. Así que los amis que están escuchando esto, de verdad, si tienes que decirlo, dilo. Él ya me gustaba, él realmente me gustaba, creo que no se lo había dicho, pero sí me gustaba. Entonces yo le dije a Víctor Andrés lo siguiente, mira, si tú no le sirves a Dios, no me sirves a mí. Si tú no le sirves a Dios, Víctor Andrés, a mí, Catherine May, no me sirves. Entonces, es lo único que tengo para decirte. Él me respondió, bueno, lo intentaré. Fue como que su respuesta. O sea, pero, a mí se me armó un nudo en la garganta. Perdón, de nuevo me da hasta, no, es que me da hasta, sabes que me remueve las emociones porque siento que en ese momento mi vida y mi propósito se volvió a activar. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, no te prometo nada, pero lo voy a intentar. Y sin yo saberlo, nuevamente empecé a ver a Dios, no como un Dios que está lejano a mí, sino como un amigo. Y Dios empezó a sanar muchas cosas en mi corazón, muchas cosas en mi vida. Dios empezó a restaurarme. Y recuerdo que ella, enamoradísima de Dios, empezó a servir, empezó a empezar a impactar gente. Y de un momento a otro se creó un grupo de adolescentes. Y a ella la invitaron a liderar junto con mi hermana ese grupo de adolescentes. Yo fui a acompañarla a ella. Y recuerdo que yo estaba tocando mi guitarra. Digamos, esta es la reunión, estaban un grupo de personas aquí y yo estaba al frente tocando mi guitarra alejado. Cuando yo estoy tocando mi guitarra, yo escucho la voz de Dios que me dice, recuerda que yo tengo un plan contigo. Y yo en esos momentos le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo te prometo que te voy a servir. Yo me levanté, dejé mi guitarra y llegué a la reunión y dije, ¿saben qué? Yo he escuchado todo lo que están diciendo. Y a mí me gustaría intentar servir aquí, porque yo siento que Dios va a hacer algo en mi conciencia. Entonces, todos se echaron a reír de mí. O sea, nos reímos como, ¿quieres servir? ¿Tú quieres servir? Porque fue como... Víctor Andrés, tú y mi hermana me dijo, Víctor Andrés, pero si tú no tomas nada en serio. O sea, sí, ¿cómo que tú vas a servir con nosotros? Wow. Y yo le dije, sí, yo voy a servir, porque le prometí a Dios que le iba a servir. Y en unos meses yo me convertí en el líder de ese ministerio. Sí. Pero paréntesis, no un líder casual, se convirtió realmente en el modelo y en en el referente para esa generación que se estaba levantando. Sí. Fue el instrumento que Dios usó para levantar el ministerio. Sí, en ese tiempo el ministerio de adolescentes tenía aproximadamente 10 personas. Y nadie lo quería porque eran adolescentes, eran los más terribles de la iglesia. Es más, eran los hijos de pastores que eran demasiado terribles. Y yo ahora Dios me trae algo en mi pensamiento y es que, wow, o sea, de verdad fue increíble porque yo era un hijo de pastor que había vivido procesos y que sé lo que significa pagar el precio de ser un hijo de un pastor y que todas las miradas estén en ti y que todo el mundo esté pendiente de lo que hagas. Y Dios me manda a pastorear a esos hijos de pastores, pues que tampoco querían estar ahí, que estaban en su etapa más difícil de cualquier persona, que es la adolescencia, donde se determina su futuro, su propósito. Y el ministerio empieza con 10, habían 10. Cuando yo llego, empieza una figura masculina a darlo todo por ese ministerio y yo empecé a tomarme en serio mi compromiso con Dios. Y en un mes ese ministerio tenía 100 adolescentes. O sea, ese ministerio se multiplicó. O sea, empezó con ¿cuánto? Con 10. O sea, eran 10 y eran mujeres. Y en un mes
ese ministerio se explotó. Lo que hace el liderazgo. Y No, entonces, y lo que es cuando alguien tiene un manto para, sí, claro, para es eso. un manto. Y obviamente en ese momento tú tuviste tu encuentro con Dios ahí solito. tuve mi encuentro con Tu Dios. segundo, Wow. o bueno, tu primer amor, ¿cómo fue? O no, ¿cómo? Yo ¿Sabes tengo que estar qué? dudando porque pues yo no soy hija de pastores. Entonces, ¿uno en qué momento se da cuenta de verdad de su No. primer amor? Porque uno de pronto viene del mundo, Nace vuelto desde nada. la- Oye, la iglesia. qué eres pregunta hijo? tan Buena difícil, pregunta. ¿oíste? Que yo también es hijo de pastores y... ¡Ay, no somos hijos de pastores! ¡No trataste el mundo! Pero bueno, el tema es... Porque, ¿sabes algo? Si me preguntas cuándo fue Fue tu tu primer amor, tu yo encuentro. te diría que mi encuentro con Dios fue en esa etapa de mi vida. Porque Exacto. yo desde pequeño siempre fui llevado a la iglesia y si no quería ir, mi mamá me metía un correazo y me obligaba a ir. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando ya yo tomo conciencia y tomé la decisión de verdad tener una relación con Dios, te podría decir que fue en ese momento. ¿Y tú, John? Yo sí puedo decir que mi encuentro con Dios, o el primer encuentro con Dios que tuve fue, yo tuve una enfermedad, yo sufría los pulmones y a mí me han dictaminado que iba a estar para siempre con un tanque de oxígeno. Wow. Y Dios a los 9 años Wow. me toma en un coliseo, está en una campaña, y me dice como, o sea, siento la presencia del Espíritu Santo, el fuego. Salgo y al otro día me dicen, como estás sano, ya amanecí bien, yo no podía respirar, y amanecí bien, totalmente bien, y me fueron, me hicieron exámenes, mis pulmones estaban totalmente sanos. Wow. Wow. Ahí sentí el fuego del Espíritu Santo siendo un niño. Pero, ¿qué pasó con mi vida? Como en la adolescencia, no, 17, 18 años, tuve también un choque con la iglesia, me alejé un tiempo, pero me refugié fue en el trabajo. Ok. Y cuando volví a la iglesia otra vez, que la conocí ese día a ella, hubo otra vez un enamoramiento por Dios. Porque yo tuve ese primer amor, pero tú debes ser constante en tu relación con Dios. Si no lo alimentas, la vas a perder. Total. Así es, total. Y me pasó así. Increíble. Y ya desde que llegué a la iglesia de nuevo, fue como Dios, ¡pum!, llevándome. Pero digamos, el primer amor fue a los 8, 9 años. Bueno, qué teso. Total. Bueno, básicamente así fue que nos conocimos. Ahí comenzó todo. Así es. Nos hicimos novios y comenzó la relación. Sí, Ahí arrancó todo hace ya casi 5 años. casi sí, 4 años. 4 años. En marzo del otro año. son Bueno, a 5. ver. Ah, 4 años. Vaya. Bueno, 4 años y pico, amigos. Bueno, otra pregunta. Continuemos. Listo. 4 años y medio ya están Bien comprometidos. Bien vividos. ¿En qué momento Víctor decide comprometerse? Ojo, por primera vez, porque hay segunda vez, pero por primera vez con Catherine May. Bueno, yo. Se metió el tema complicado. Sí, este tema es. Bueno, pero espero que Dios hable Dios va a hablar a en los muchas corazones. vidas. Sí. Es la primera vez que vamos a hablar de esto con alguien y espero que lo valoren mucho. Yo tenía ya la inquietud, ¿sabes? Yo siento que uno como hombre ya dice como que, hombre, llevamos tanto tiempo juntos, nos conocemos, ya parecemos hermanos. Ay, Entonces, tampoco. yo ya tenía la inquietud como que, ¿será el tiempo de dar este paso de fe? Porque es un paso de fe. Yo le pregunté a Dios, ¿sabes qué, papá? Confírmame esto. Ese día, Dios a mí me habla mucho en sueños. Yo me acuesto. Chocolate. También. También. Súper. Yo me acuesto y tuve un sueño en el que era muy feliz. En el que tenía una familia increíble. Wow. Y yo me levanté muy emocionado y muy feliz. Pero yo, como no es terco, yo seguía con mi dudita al fondo. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo lo voy a contar a mis papás. Mis papás son un poco difíciles. Si mis papás me dicen que no es el tiempo, que tú eres un joven, que tú no sé qué. ¿Cuántos años tenías? En ese tiempo tenía que morir 23, 23, por el 23, 22. Tú eres muy joven, no sé qué. Pues yo escucharé la voz de mis padres. Yo le cuento a mi mamá y me llevo la sorpresa de que ella me dice, ya era el tiempo de Dios. O sea, Wow. ya... O sea, confirmación de Sí, confirmación. entonces yo luego le escribo a mi papá, porque yo estaba en ese momento trabajando en una empresa, yo le escribo a mi papá Ok. y yo pensé que mi papá, como él es muy razonable, me iba a decir,
pero es que tú no tienes ahora mismo una estabilidad económica, no sé qué. Y la respuesta de mi papá fue, papi, te apoyo, ya te mando un contacto en donde puedes comprar el anillo del compromiso. Oh, Y yo dije, bueno, esta es la voluntad de Dios. total. Y di ese paso de fe y llamé a los papás de ella enseguida. Tácata, me caso con su hija, no sé qué, Víctor Andrés, pues la mamá de ella es Tessa. Víctor Si yo Andrés. tengo un carácter, llámelo cuatriplica. Sí, tiene un carácter. A la suegra. Súper correcta, pero demasiado. Yo te Tu apoyo. papá no, tu papá no. Es muy tranquila, Mi papá un es amor, de ella, eso es tu un mamá amor. la, o sea, Sí, o sea, el papá de ella es un amor. Víctor Andrés, perfecto, tú eres un gran muchacho, creemos en ti, pero me haces el favor y dejas que mi hija se gradúe. Después de que se gradúe, se casan. Y yo le digo, no, sí, claro, tranquila, pero me voy a comprometer con ella y luego nos casamos. Enseguida, el mismo día, compré anillo, preparé algo súper especial para ella. Ay, el mismo día El compraste. mismo día yo soy un joven que cuando Sí. toma una decisión se lanza. va para adelante y me lanzo. Y Sí. más si ya tenía la confirmación de la confirmación. Entonces yo Sí, dije, ya Dios está en el tiempo lo va a correcto. hacer. Y así fue. ¡Pum! Le pedí compromiso. Ella me dice que sí. Pero se mete pandemia. Y en pandemia fue la etapa más difícil que nuestra relación ha vivido. Porque cuando se mete pandemia, ella me dice, gordo, ¿Cuántos llevaban de comprometidos? ¿Cuántos llegó la pandemia? no. Nosotros La nos per- comprometemos en la Nos pandemia. comprometemos en la pandemia. Mm. Es decir, O sea, él tomó la decisión de casarse conmigo cuando ya estábamos en una relación a distancia. Yo me tuve que ir a San Andrés porque pues las universidades las cerraron, entonces yo me volví a mi casa. Sí. Claro, la Sí. pandemia. ella me dice, amor, me recuerdo como si fuera ayer. Amor, yo le decía, no te vayas, negra, quédate aquí con nosotros. Mi papá dijo que te podías quedar aquí porque ella vivía sola en Barranquilla, entonces obviamente nosotros la ayudábamos, te quedas aquí almuerzas, aquí haces tus cosas, te apoyamos. Y ella, no, gordo, me tengo que ir, que no sé qué. Yo le dije, bueno, amor, listo. Y ella me dice, mi amor, nos vemos en una semana. En 15 días. En 15 días. 15 días Sí, fue que qué se Y bueno. la entró despedida, la pandemia. despedida fue súper casual, fue con mucho amor, nos vemos Sí. en una semana. Porque para nosotros era normal que ella se fuera a San Andrés y volviera en una semana, 15 días. Mm. Normal, porque allá estaban sus papás. Se mete pandemia y que esos 15 días se convirtieron en casi 2 años 2 años, Sin verse. sin ver. sin vernos. O sea, Es más, abren los aeropuertos en octubre, ¿cierto? No habían abierto la ruta de San Claro, Andrés es que tú estabas Barranquilla. en una isla. Claro, y era complicado. Hasta, Uy, el, qué locura. hasta el idiota lo viví yo allá. O sea, fue una Total, cosa tremenda. total. Entonces, ¿qué pasa? En octubre abren la ruta San Andrés-Medellín. Y llegó el momento de volvernos a ver. Él me dice, vamos a vernos, nos vemos. Yo no sabía que él me iba a pedir matrimonio. Entonces yo viajo a Medellín, ¿saben a qué? A decirle que me iba a quedar otro año en San Andrés trabajando, porque tenía que pagar mi carrera. Que sí, o sea, yo iba a terminar o a seguir. O sea, yo iba a decirle, si crees que no podemos una relación a distancia, otro año más, terminemos. y yo iba a pedirle matrimonio. Entonces yo iba prácticamente a terminar, porque yo pensé Que no iba a aguantar. no iba a aguantar, y que él me iba a decir, sí, mejor terminemos. Entonces yo iba ya a mentalizar que íbamos a terminar, y él, a que me pedir matrimonio. Entonces fue como que básicamente así, y como que ya como avanzando, Yo, Ahí me pidió yo le pido matrimonio. matrimonio y me fui. cuando le pido es como que matrimonio. tipo, te comprometes y te O alejan. sea, yo le pido matrimonio una noche. Me acuerdo que me apoyaron Sara Arcila y Juan Pablo, los muchachos de la cumbre de líderes. Sí, sí. Ellos me ayudaron en decoración, en todo espectacular. Todo fue espectacular, hermoso. Le pido matrimonio al día siguiente y yo la estaba despidiendo. Y no sabía cuándo la iba a volver a ver. Y era como Tú que solo viniste 2 días. 2 días. Sí. O Y sea, era como, viven después de un año, viven Sin 2 verse días. 2 días. nos comprometemos y se va. Es Chao. decir, la etapa de compromiso No la nunca la vivimos. vivimos. Nunca. Ok. Nunca. Esa emoción de mírame la niña, nada. Entonces, Lejos. la distancia empezó a causar un Efecto. efecto bien profundo, sobre todo en mí. ¿Por qué? Porque yo les contaba al comienzo que yo era un pelado que en algún momento era adicto a la aprobación. Y yo siento que en las relaciones yo necesito que la mujer que va a estar conmigo esté conmigo todo el tiempo, diciéndome que me ama, abrazándome, demostrándome su cariño, saliendo, haciendo planes con ella. Y cuando ella se va, yo literalmente, eso fue lo más doloroso que viví O en mi sea, corazón. ese es tu lenguaje. O sea, amor. ese es mi lenguaje del amor.
Wow. Entonces mi corazón empezó a enfriarse y empezamos a vivir procesos bien complicados. Y para más colmo, yo quedo sin trabajo y se me abre una oportunidad de irme a Estados Unidos. Esta parte la cuento yo. Bueno, Faltaban exactamente 4 meses para que nos casáramos. Era complicadísimo porque no había absolutamente nada, pero ya la fecha estaba. Ya era como que nos casamos como nos casemos y no importa. Estábamos creyendo que Dios lo iba a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que faltaban 4 meses para el matrimonio y él me dice, mira amor, acabo de tomar la decisión de irme a Estados Unidos, ¿cierto? Acabo de tomar la decisión de irme a vivir a Estados Unidos. Voy a ir a trabajar, me acuerdo perfectamente, por el matrimonio. Y eso fue lo que me dijo. Yo viajé a despedirlo. Y tú, wow, tremendo No, o sea, hombre. no, ni siquiera. Es como que tipo, cuando a ti ya Dios te va, o sea, como que tú sientes de que algo va a pasar, pero no sabes qué va a pasar. Wow. Y es como que Dios diciéndote, prepárate que algo viene para ti, algo va a pasar, algo duro va a suceder y necesito, Katherine, que tú estés lista para hacerlo. y la verdad es que yo incluso me fui en desobediencia porque yo tenía a cargo ya un ministerio, ya la iglesia iba a delegar en mí el ministerio juvenil y yo le digo al pastor de mi iglesia, pastor, me voy, y él me dice, no, o sea, no te vayas, ¿por qué te vas? Si yo cuento contigo. En pocas palabras me dijo eso y yo le dije, no, yo me voy a casar, aquí no tengo trabajo, necesito ir a trabajar para casarme, y me fui. Yo no entendía que era la voz de Dios diciéndome, no te vayas, porque vas a vivir procesos bien difíciles Que no son en necesarios. Estados Unidos, que no van a ser necesarios y te van a atrasar en tu llamado, en tu propósito, Tremendo. y van a atrasar tu ministerio. O sea, algunas veces por seguir nuestros sueños y no escuchar la voz de Dios, vivimos procesos que no debemos Total. vivir. Pregunta, o sea que para ustedes sí era bastante importante el tema del matrimonio en la parte económica. O sea, si ustedes no se hubieran casado únicamente papás, mamá y ya, o sea, lo importante fue... O sea, muchas veces uno por seguir ese sueño de la boda perfecta, los invitados todos bien, la recepción, muchas veces por seguir el sueño de los demás, porque se supone que es de los demás, Detiene el Señor de uno. detiene el sueño de Sí, uno. Y eso pues, fue lo que ustedes nosotros vivieron. queríamos una boda linda, o sea, queríamos algo bien, pero para nosotros era prácticamente imposible poder O sea, tenerlo. ¿sabes algo? Yo le voy a abrir mi corazón aquí. Yo no sé si yo te he comentado esto a ti, Uy, ¿cómo? pero les voy a abrir mi corazón. Es una perspectiva de hombre, no es lo que el hombre siente, porque son dos posturas distintas. Sí. El hombre sabe que va a ser la cabeza de un hogar y que en él hay muchísima responsabilidad. Y la mujer está en ese momento, siento yo, que viviendo el momento, apasionada, pendiente del vestido, pendiente Ajá, del Aguantando la versión de Pinterest. O sea, pero el pensando hombre en esa está parte. pensando en, se vienen los Sí. recibos, se Ingresos, vienen los sí, ingresos, se vienen todo. Entonces, yo sé que a mi novia le gustan las cosas, o sea, súper, wow, ella le gusta lo lindo, lo hermoso, lo extravagante. Y yo en el fondo de mi corazón quería complacer ese sueño que ella tenía. Yo sé que ella quiere casarse como una princesa y ella lo merece porque es una princesa de Dios. Y mi intención de irme a Estados Unidos siempre fue buena, fue cumplir el sueño de mi futura esposa, porque yo quería ir a trabajar, generar ingresos para darle el matrimonio en su vida. Ahora bien, lo que dice John, ese no era el plan de Dios para mí. Y entonces atrasé todo mi ministerio, mi llamado, y no solo eso, sino que en vez de cumplir las expectativas de mi futura esposa, le dañé su corazón, la lastimé, le hice mucho daño. Bueno, entonces Víctor Andrés se va para Pero Estados Unidos. acá esto es un ejemplo claro de que muchas veces creemos en nuestro corazón que hacemos lo correcto, ¿no? Claro. Tal vez la intención de nuestro corazón es buena, Sí. o sea, jamás Víctor Andrés me imagino, Víctor Andrés, jamás Víctor se imaginó que iba a pasar lo que pasó, que ya vamos a hablar de eso, pero la intención de él era buena. Ahí es cuando entendemos de que por más buena que sea la intención de lo que nosotros hagamos, siempre pedirle al Señor, Señor, examina mi La corazón palabra dice y que cuál es la corazón voluntad es- de Dios, cuál es tu voluntad para mi vida, qué es lo que tú quieres para mí. Así es. Entonces, bueno, Víctor Andrés se va para Estados Unidos. Y yo, miren, es una cosa tesa, pero Dios a uno le habla y le muestra cosas. Uno lo siente.
Desde el momento que Víctor Andrés toma el avión y llega a Miami, recuerdo perfectamente que yo sentía que algo había cambiado en él. O sea, era como que estás conectada con la persona y como que esa persona se ve y de inmediato se desconecta contigo. Entonces, él, digamos que llega ya, una vida nueva, quizás era como que el sueño siempre de él de conocer Estados Unidos, todo el cuento, y comienza como a dejarse absorber por eso, y yo por otro lado aquí estaba esperando a ese prometido mío y anhelando de que no se desconectara de mí, pero era ver o sentir como todos los días se desconectaba más y estaba más lejos de mí y su corazón lejísimo de mí. Entonces yo tratando de forzar, volver a conectar el corazón de él con el mío, llegando al punto, porque efectivamente uno cree que todo lo hace bien, de convertirme quizás en tóxico, porque yo decía, pero ¿por qué no me llaman, mi amor? ¿Pero por qué no me contesta? Pero no sé qué, y yo era súper como, o sea, tratando de controlar lo que yo no podía controlar, porque es que por más que sea tu relación, no la controlas tú, la controla Dios. Entonces yo quería con mi fuerza o a mi modo controlar y tener esa relación perfecta, y que mi compromiso y que ese 18 de diciembre yo efectivamente me casara, porque no entra solamente en juego lo que tú sientes, sino que a mí ya me importaba realmente lo que las demás personas también estaban esperando. Todo el mundo estaba esperando mi boda. Todo el mundo estaba esperando ese 18 de diciembre, y yo lo mostraba como la boda de mi vida, o sea, esto va a ser lo más top, y tenía a la gente ilusionada. Entonces era por un lado como que, oye, yo no quiero realmente que la boda se acabe, que mi relación se acabe porque lo amo, pero por otro lado era como que tampoco quiero que se dañe pues la imagen o lo que nosotros habíamos construido. Pregunta, Kate. Uno como mujer siempre ha tenido en su cabeza el sueño de casarse, el sueño de estar como una princesa, el sueño de llegar al altar, pero ¿crees que ese compromiso, ya Víctor dejó a un lado, pero ese compromiso se volvió tu ídolo? Sí, efectivamente, y eso es tesísimo, eso es teso, porque Teso es difícil. Miren, ese proceso fue muy doloroso, pero fue necesario para Catherine May, porque en ese proceso, aunque yo lloraba día, noche, madrugada y oraba en todo momento para que Dios hiciera la voluntad como yo quería que fuera, Dios habló a mi corazón y me dijo, lo sueltas, porque tu esperanza no puede estar en un hombre. Tu esperanza no puede estar en lo que un hombre te diga que te va a brindar, tu esperanza no puede estar en lo que ese hombre te está prometiendo. Tú debes enfocarte en mí, y tu Dios debo ser yo. Tu Dios no debe ser ni Víctor Andrés, ni el compromiso, ni el matrimonio, ni tus anhelos, ni tus sueños. Yo tengo que ser tu Dios. Entonces fue un proceso en que, aunque lo amaba, tener que obligarme a soltarlo, tener que obligarme a decir, te amo, pero necesito soltarte, porque definitivamente mi Dios tiene que ser Dios. Fue renunciar en ese momento absolutamente a todo. Darle el primer lugar a Dios. Bueno, listo. Sigamos. Listo. Tú llegas a Estados Unidos. Yo llego a Estados Tú Unidos. sientes lejanía con él. Sí. Sigamos. Yo llego a Estados Unidos, empiezo a trabajar. En Estados Unidos el trabajo no es como tú te sientas en una oficina detrás de un computador, no. O sea, yo allá recogí escombros de construcción, yo allá fui panadero, yo allá quemé 70 hamburguesas en un estadio y me echaron el primer día. Yo allá hice un curso de Caterpillar y manejaba Caterpillar. Y tenía 2 trabajos, yo solo dormía 2 horas, y yo siento que ella muchas veces no entendía eso, y ella se volvió demasiado controladora, como lo dijo ahorita, y tóxica. ¿Qué pasó? Que cuando yo llego a Estados Unidos, yo me quedo en la casa de una persona muy especial, que fue muy especial para mi vida, y se supone que los papás de esa persona eran referentes porque tenían un llamado ministerial también. Y yo veo en ellos, porque evidentemente cuando voy a Estados Unidos no tenía iglesia, les juro, dormía 2 horas, yo no tenía iglesia, yo no tenía vida, yo simplemente vivía para trabajar. Y entonces yo dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de hacer muchas cosas, y veo en ellos la voz de Dios. Y cuando les comento a ellos mi situación con Catherine, recuerdo que uno de los consejos que me dijeron fue, ¿sabes qué? Tú no estás listo para casarte. Déjala. Lo mejor es que la dejes. Lo mejor es que termine. Lo mejor es que no luches por eso. Lo mejor es que te quedes aquí en Estados Unidos. Y aquí nosotros te podemos brindar una estabilidad, te podemos brindar ayuda. Haz tu vida aquí. Y lastimosamente yo escuché esa voz, pensando que era la voz de Dios,
y hoy me doy cuenta que nunca fue la voz de Dios. Y eso me llevó a mí a la reflexión más grande que yo he podido tener basado en las vivencias de mi vida, y es que no prestemos nuestros oídos a voces incorrectas, porque esas voces incorrectas no te van a acercar a tu propósito, sino que te van a alejar de tu propósito totalmente. Entonces yo decido terminar 2 meses con antes de ella, casar. 2 meses antes de casar. Ah, tú decides por Yo las decido. dos. Él me Primero, determina. sí, yo la termino. Y cuando la termino, yo creo que el único polo a tierra que yo tenía era que yo estaba con ella. Wow. Y cuando yo la termino, sentí la libertad más grande del mundo. No iba a iglesias, estaba conviviendo con personas que no tenían nada que ver con Dios. No tenía nada de temor de Dios. Nada de temor de Dios. Y a mí se me olvidó por completo Dios en los Estados Unidos. Y yo sequé mi corazón totalmente. Y cuando la termino a ella, nuevamente volví a ser el Víctor que estaba necesitado de aprobación. Y entonces, por ser costeño, por ser latino, colombiano, donde yo llegaba por mi manera de ser, impactaba. Y me encantaba que a la gente le gustara estar conmigo. Y empecé a llenar ese vacío que solo lo llenaba Dios en la aprobación de las demás personas. Y entonces empecé a comportarme, a actuar y a hablar como ellos. Entonces empezaba a tomar todos los días. Empezaba a irme de fiestas todos los fines de semana. Empecé nuevamente a andar con mujeres. Y mientras tanto ella estaba en Colombia, lastimada, con el corazón herido. O bueno, ni siquiera en Colombia. Esto no lo sabe la gente. Pero ella estaba en un tour de escogidas internacional. En diferentes países. En donde predicaba, pero luego de predicarse, Le decía, esperen un momentito. se iba al baño a llorar porque su corazón estaba vuelto nada. Cada avión fue una locura. Me lloré cada país al que fui. Las azafatas me decían en los aviones, pero ¿qué te pasa? Te traigo agua. Fue muy duro. Porque justamente, miren, y aquí va, y esto es para que vean lo lindo que es Dios y lo importante que es tener una relación con Él. Porque Dios me estaba advirtiendo todo lo que iba a pasar. Y Él, cuando Víctor Andrés se va, fue exactamente el momento preciso donde Él me revela lo que tenía que hacer de inmediato. O sea, Dios me dijo, de inmediato lanzas un tour de escogida. Fue un sueño tremendo que yo decía, 5 países, en 5 meses voy a ir. Dios, ¿cómo así? Dios me dijo, sí, me habló de los países. Y cada mes yo tenía que ir a un país diferente. Entonces, comienza el lío con Víctor Andrés, pero por otro lado era Dios diciendo, espérate, estás herida, pero yo te necesito. Porque si yo no fuera en ese momento estado sirviéndole a Dios, yo creo que Catherine May estuviera muerta realmente del dolor. A veces creemos que la solución cuando atravesamos un proceso es alejarnos completamente del propósito del servicio, pero eso es mentira. En el servicio Dios te sana, en el servicio Dios te restaura, en el servicio Dios te muestra que todo es mejor cerca de Él, pero lejos de Él, tratando de sanarte en tus propias fuerzas o escondiéndote de todo, no va a haber sanidad. Entonces cada Dios me lo lloré, las zapatas se asustaban en cada momento. Realmente yo era luchando para lanzar un tour, para crear un tour. Yo trabajaba en ese momento, pero llegaba a mi casa a trabajar por el tour, viajaba y todo el cuento. Entonces él se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero era como que dictaba la conferencia con el corazón roto, ministrando definitivamente lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y cuando llegaba el momento de foto, yo le decía, espérenme un momentico. Iba al baño, me arrodillaba y le decía a Dios, no puedo. O antes de iniciar, yo me acuerdo perfectamente que yo entraba al baño y le decía, o horas antes, yo no dormía las noches antes de la conferencia, arrodillada. Y le decía, Señor, yo sé que si me pongo de rodillas delante de tu presencia, tú me pondrás de pie delante de los demás. Ponme de pie, provoca realmente que pase algo sobrenatural en la vida de esas personas, aunque yo esté mal. Yo sé que tú me estás sanando, no sé qué. Entonces, bueno, yo editaba la conferencia, eso era lágrimas y limpiarse, y así realmente en medio de lágrimas dictaba conferencias. A veces yo terminaba la conferencia y dije, pero ¿será que hablé algo? Porque yo pasé llorando. Pero aún así realmente era impresionante lo que pasaba. Salía de la conferencia y era limpiarme las lágrimas para luego sonreír y ser como si todo estuviera bien. O sea que en ese momento tuviste que morir a tu sueño por vivir el sueño de Dios. Wow. Y fue ahí cuando entendí que el propósito de Dios, aunque sea lo más lindo y aunque uno definitivamente lo persigue y lo quiera, no es fácil cumplirlo. No es fácil decirle sí a Dios, no es fácil obedecer a Dios, no es fácil de decir, oye Dios, listo, yo te voy a hacer caso a ti, porque es que lo que yo quería, Él está detrás de este hombre. O sea, si era por mí, me fuera a ir ilegal a Estados Unidos a buscarlo y decirle, Víctor Andrés, te comportas. Pero no, Dios me decía, te quiero para ti.
te quiero para mí, te necesito para mí. Yo voy a hacer algo grande en este momento. Entonces, bueno, él decide volver a Estados Unidos. Pero en ese proceso él me termina a mí, amigos, y yo quedo con el corazón roto sirviéndole a Dios, pero Dios me dice, suéltalo, entrégalo. Sí, yo por otra parte ya estaba sirviéndole a Dios y yo estaba sirviéndole al enemigo, dejándome gobernar por mis pasiones, mis emociones, mis vacíos y seguía lastimándola a ella. Yo creo que cuando uno quita a Dios de primer lugar... Acá, pregunta. Kate y Víctor, en ese momento, Víctor te dice, no más, hay cero contacto. O él habla, les cuento. Él me escribía todos los benditos días. Me decía, te amo todos los días. Pero yo no le hablaba. Sí, obvio, yo no todos los hablaba días le con él, escribía te amo. Pero todos los días. Lo que pasa es que les voy a contar algo. Yo estaba viviendo mi locura. Yo llegaba a la casa borracho, yo llegaba a la casa mal. Pero cuando llegaba a esa habitación, yo lloraba. Porque cuando llegaba era yo, era real. Yo salía de esa habitación, me ponía una máscara y me iba a hacer locuras. Pero cuando era en mi realidad, llorando, porque yo anhelaba, hombre, ya yo tenía un llamado, ya yo tenía un ministerio, ya yo predicaba, ya la gente me decía, pastor, mucha gente me decía pastor, sin yo merecerlo y sin yo serlo. Entonces yo lloraba y yo decía, Padre, yo la estoy embarrando. Pero sigo. Sí. Sí. Entonces yo me levantaba de ahí, me ponía la máscara y en esos momentos de realidad le escribía, te amo. Quiero que sepas que no puedo dejar de pensar en ti. Te extraño. Te extraño. Te necesito. Y yo no le respondo. Ahora, en mí había algo de orgullo también, porque yo no volvía a Colombia, porque yo no quería que la gente se diera cuenta que yo me vine derrotado allá. Wow, Entonces yo dije, yo no me voy de aquí sin que yo pasen los 5 meses que iba a estar. Porque yo quería demostrarle a mis papás que yo podía. No, pero un momento acá. Okay. Creo que Amix, creo que esta historia está fabulosa. Está buenísimo. Y aún más el testimonio después de lo que sucede cuando Víctor Andrés vuelve a Colombia después de sus 5 meses, después de tener su orgullo, después de todo. Pero vamos a dejar hasta acá, primera parte. Así que Amix, conéctate la próxima semana a la parte número 2 para saber cómo concluye esto y cómo están todo ellos. lo que pasó. Total. Y lo que viene. Lo que viene, sí, son sus No te lo vidas, puedes perder. porque es el real testimonio de que Dios restaura. Amén. Así que, bueno, sin más, síguenos en nuestras redes sociales como @santosquepecan. ¿Quién les habla? Primero primero el burro. Bueno, Él es John Rodríguez, @valientes. Víctor Andrés, @Víctor Sánchez G _ Kate. Eres Guional Piz escogida. Y quien les habla, Lina Giraldo, Gira Lin. Sin más, amigos, Dios bendiga tu vida y nos vemos en la segunda.